Vamos a tratar ahora las sociedades de la sección cuarta. Hay un concepto previo que hay que entender y que justamente es el primero que genera una duda sobre el actual régimen, que es la existencia o la subsistencia del concepto de la sociedad regularmente constituida. Esta clase la vamos a dividir en dos. Vamos a tratar primero de describir lo que estaba vigente antes de la reforma y lo que quedó vigente hoy. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque solamente vamos a comprender las inconsistencias de este sistema cuando veamos de dónde viene, es decir, desde dónde muta o qué es lo que quedó vigente del sistema anterior y cuáles fueron los motivos que llevaron al legislador actual a pretender un régimen de la sociedad de la sección cuarta que de alguna manera resulta sistemático. El artículo 7 de la Ley de Sociedades decía antes y dice hoy que la sociedad se considera regularmente constituida cuando el contrato está inscrito en el Registro Público de Comercio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ya sabemos que el contrato es válido y oponible entre las partes siempre, y es un principio general, pero cuando yo ese contrato lo llevo a un registro público, ese contrato lo presumo conocido por todos los terceros, con lo cual opongo a los terceros el conocimiento de las condiciones de ese contrato. Históricamente, el legislador lo que hizo cuando recibía el concepto de sociedad regularmente constituida era justamente, de alguna manera, proclamar que esas sociedades que se encontraban inscritas, cuyo contrato se encontraba inscrito en el Registro Público de Comercio, eran sociedades que podían oponer todos los elementos del tipo. Es decir, que yo tenía una sociedad anónima cuyo régimen de responsabilidad es la limitación de la responsabilidad de los socios al aporte societario, esa oponibilidad del régimen era solamente vigente respecto a terceros cuando yo lograba que esa sociedad anónima fuera inscrita en el Registro Público de Comercio. Entonces, dentro del régimen de sociedades, digamos de la 19.550, lo primero que encontrábamos era la sociedad regular. Esta sociedad regular era claramente una sociedad oponible, es decir, todos los terceros conocían los términos de esa sociedad y era oponible en todos sus aspectos, incluyendo quizá el más relevante, que es justamente el relativo a la responsabilidad que asumen los socios por las deudas de la sociedad. ¿Cuál era la sanción si yo no lograba esta situación de sociedad regular? Entraba en un régimen que era lo que llamaba la sociedad irregular o sociedad de hecho, ¿sí? Que estaban dentro de este mismo capítulo, esta misma sección de la Ley de Sociedades. La sociedad irregular o la sociedad de hecho era la sociedad que justamente no había logrado, por algún motivo, la oponibilidad total del contrato. Se asimilaba dentro del mismo régimen a la sociedad que tenía un contrato escrito pero que no había sido inscrito, de aquella sociedad que ni siquiera contaba con un contrato escrito. Esto es la diferencia entre sociedad regular, que es contrato escrito pero no inscrito, y sociedad de hecho sin contrato escrito. Ambas sociedades estaban reglamentadas, reguladas bajo el mismo régimen. Los efectos eran los mismos y eran efectos gravosos. Por empezar, claramente existía una inoponibilidad del contrato social. Pero no solamente, y este es el punto quizás relevante o el punto novedoso que tenía la ley en relación al régimen general de contratos, que es esa inoponibilidad era una oponibilidad que se extendía no solamente a los terceros, sino también a los que eran parte en el contrato. Es decir, este contrato es como si no hubiera sido válido entre las partes no se lo podían oponer entre sí. La jurisprudencia tomó distintos caminos para, de alguna manera, neutralizar esta cuestión, porque indudablemente había algo que incluso luchaba contra o se oponía a la buena fe contractual, que es, si yo pacté con la otra parte y ambos conocemos el contrato y sabemos a qué nos comprometimos cada uno dentro del marco contractual, está claro que frente a terceros ese pacto no sería válido porque sería inoponible, pero entre las partes debería ser lógico. Bueno, el legislador optó por darle a estas dos sociedades un régimen claramente sancionatorio. Pareciera ser que el legislador decía, si vos querés caminar por el sendero oscuro, el sendero de la no inscripción, tenés que atenerte a las consecuencias, y la consecuencia es que ese contrato no vas a poder exigir su cumplimiento, no solamente respecto a terceros, sino también respecto a tus propios socios. Entonces ahí aparecían demandas entre socios, en donde habían pedido rendición de cuentas,
que a veces eran rechazadas por la jurisprudencia porque decían, usted no tiene derecho a pedirle a su socio nada que surja del contrato si no pasa por el régimen de regularización. Y había una salida de ese camino que era justamente generar una decisión societaria que llevara a la sociedad justamente a el camino de la regularidad, que era lograr la oponibilidad del contrato social entre partes y frente a terceros. Con lo cual yo tenía que llevar la sociedad al cumplimiento de toda la normativa formal, no solamente para la inscripción. De ahí se derivaban también otros efectos, como por ejemplo que esa inoponibilidad me llevaba a que yo no iba a tener un representante legal, sino que cualquiera podía representar a la sociedad, cualquiera que invocara el nombre de esa sociedad y que mínimamente tuviera un principio de buena fe de que tenía alguna vinculación con esa estructura societaria, que recordemos que podía ser una sociedad que ni siquiera tenía contrato escrito. Bueno, esa circunstancia, aquellos elementos que yo pudiera reunir para probar que la persona había realizado un contrato en representación de esa sociedad irregular o de hecho, bastaba para obligar a las partes, con lo cual yo estaba en una situación de altísimo riesgo. Si mi socio un día se levantaba y endeudaba a la sociedad de sobremanera, obviamente que lo que estaba pasando en ese caso era que esa inoponibilidad del contrato me obligaba a mí, como consecuencia, a aceptar que mi socio iba a representar y a obligar válidamente a la sociedad. Cuando, si obviamente optaba por ser sociedad regular, aparecían todos los mecanismos de protección de los derechos societarios, entre ellos el límite de la representación del artículo 58 que vimos en alguna clase pasada. Otro efecto de este régimen de inoponibilidad era justamente que los socios respondían en forma solidaria e ilimitada por todas las deudas de la sociedad, ni siquiera subsidiaria, sino solidaria e ilimitada, es decir, como uno más frente a cualquier tercero que reclamara una deuda contra la sociedad. Es decir, que yo estaba en pie de igualdad para responder ante la deuda social con mi propio patrimonio por integrar esta sociedad irregular o de hecho. Y como elemento, si se quiere, como un tercer elemento de esa inoponibilidad contractual, yo tampoco podía inscribir bienes registrables a nombre de la sociedad irregular o de hecho, porque en definitiva, si bien tenía una personalidad, porque nosotros sabemos que la personalidad de la sociedad nace con el acuerdo de voluntades, había un artículo que exigía, digamos, la regularización como paso previo. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía un bien registrable que quería, digamos, involucrarlo en la actividad económica de esta sociedad regular de hecho, tenía que adquirirlo y tenerlo en condominio con mis socios en las mismas proporciones que tenía en la sociedad, porque no podía inscribir ese bien a nombre de esta sociedad, porque claramente no íbamos a saber nunca con a ciencia cierta quiénes eran los verdaderos dueños, quiénes eran los socios de esta sociedad, porque era una cuestión de prueba. El tercer escalón o el tercer estatus posible, y que es muy importante y relevante respecto de lo que es parte de la reforma, es que las sociedades atípicas, aquellas que no respondían a ninguno de los tipos sociales, no sé si recuerdan cuando hablamos del artículo primero que hablamos justamente de que la tipicidad social era un elemento esencial para el contrato societario, pero que había sufrido un menoscabo después de la reforma. Bueno, estas sociedades atípicas tenían una sanción que era la nulidad. Es decir, que a la amplitud de la autonomía de voluntad contractual que existía en el derecho privado, para el derecho societario, esa autonomía de la voluntad estaba restringida de alguna manera a que yo encontrara sociedades comerciales que estuvieran encuadradas dentro de la tipicidad, porque si no me encontraba con una sociedad que iba a ser nula. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro régimen teníamos posible? Bueno, yo podía optar por recurrir a constituir una sociedad comercial, si la inscribía era sociedad regular y oponible en todos sus efectos, si no la inscribía o si no celebraba el contrato con las debidas formalidades o no lo celebraba, entraba dentro del régimen de irregularidad. Si el contrato estaba celebrado pero no respondía a ninguno de los elementos y las estructuras típicas de la ley de sociedades, era una sociedad como tal nula. Y además podía constituir, algo que no estaba dentro del régimen de la ley de sociedades, una sociedad civil, de acuerdo al Código Civil y Comercial, al Código Civil de Vélez. ¿Sí? Esta sociedad civil no estaba regulada en la ley de sociedades comerciales, justamente estaba la distinción entre sociedad civil y comercial, tenía un régimen específico, no requería registración, pero era un régimen
propio del Código de Comercio. Eran sociedades que no se exigía su registro, pero tenían un régimen que, entre otras cosas, disponía la responsabilidad mancomunada de los socios por las deudas de la sociedad. Es decir, yo tendría que ir a ver cuál era la participación de cada socio para saber de qué manera esta sociedad, de qué manera el socio debía responder frente a las deudas que la sociedad asumiera y no pudiera honrar. Este era el cuadro de situación, ¿sí? Este era el cuadro de situación hasta la reforma.